Una de las características de los creyentes, y sí, es una de las características más importantes de los creyentes, especialmente de la iglesia evangélica, es que normalmente los creyentes cristianos estamos sirviendo todo el tiempo. Casi siempre, todos los sirvientes, servidores, voluntarios, mayordomos, ujieres, normalmente es en las iglesias cristianas donde es la mayoría de ese ejército de hombres y mujeres que hacen que todo funcione. A veces en nuestro primer amor queremos servir y estamos muy motivados por servir, pero pasa el tiempo y de repente ese amor como que se diluye y dejamos de servir. Y porque es un tema el servicio en la iglesia. Así como ves múltiples servidores en muchas iglesias, su flujo es constante. Cambian, a veces tú ves una cara y de repente ves otra cara, y así constantemente, porque los servidores normalmente, y me incluyo, pues somos como que muy emocionales. Es algo muy natural que nos pasa a nosotros los servidores. Y uno tiene que sobreponerse a eso. Es parte normal. Y yo entiendo a las personas porque no todos vienen contentos. Algunos ya vienen agarrándose del chongo del carro, ¿verdad? Y no sé cómo pasa que nada más tocas la iglesia y sonríen los matrimonios. Ese tema de servir es complicado y tiene que ver siempre con nuestras emociones. Amén. Servir también es vencer nuestras emociones. Dice la Escritura, y dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45, dice la Biblia: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo algo así. Oiga, este versículo habla de la mayordomía, de nuestro servicio, de nuestra milla extra. Y dice la Escritura, ¿quién contrata a alguien? Él hace la analogía de un patrón con una persona que le contrata para atenderlo. Si tú contratas a alguien para que te atienda, tú cuando tú llegues a tu casa, después de tu trabajo, tú encuentres todo listo, ¿sí o no? Entonces, el Señor quiere que cuando Él venga por su iglesia, también nos haya a nosotros, ¿verdad?, atendiendo a su iglesia. Él espera de ti y de mí como servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos encuentre sirviendo también, todo a tiempo. ¿Sí me explico? Que te encuentre, tal vez cuando venga Jesús, no sé a qué hora llegará Él. Si todo el mundo lo supiera, pues estaríamos listos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo supiera a qué hora llegaría Jesús, yo haría como que trabajara cuando yo llegara. Porque así somos, ¿sí o no? Estoy seguro que nos pasa como a todas las iglesias, que entre ese mar de voluntariados hay alguno que otro que está enojado con Dios, con el pastor y con la pastora. Porque eso pasa, porque somos, repito, personas emocionales. Pero hay múltiples formas de servir. Algunos sirven en grupos de amistad, otros sirven, ¿verdad?, dando, porque aportan para la iglesia, porque así es el cuerpo de Cristo. Cada quien puede servir de una forma o cada quien da de una forma diferente. Pero de todos modos, tanto el pequeño como el mayor, todos somos servidores y siervos de Dios. Amén. Y por muy pequeño que tú hagas tu servicio, ¿verdad?, para el Señor es muy grande. A veces pensamos que necesitamos dar mucho, ¿verdad?, porque a veces uno siente que tiene poco y lo que uno tiene, ¿verdad?, siente que no es nada. Pero déjame decirte que para Dios, tanto para aquel que da mucho y como para aquel que da poco, el Señor toma en cuenta siempre el estado de su corazón. Porque puedes dar mucho con un corazón contaminado y puedes dar poco con un corazón contaminado, pero puedes dar mucho con el corazón correcto y puedes dar poco con el corazón correcto. Porque siempre el Señor verá el estado de nuestro corazón. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesa. Lo que no quiere el Señor es que nos hagamos perezosos. Mira lo que dice ese versículo, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesa. O sea, no dice, no está muy aislado el versículo porque dice, no te hagas perezoso, sino imita a aquellos que por la fe y la paciencia han alcanzado sus promesas. Claro, te digo, pues ¿sabes por qué dice ese versículo así? Porque dentro de ese versículo hay tanto implícito adentro. No todos alcanzan las promesas de Dios. El problema de no alcanzar nuestras promesas es que somos impacientes. Y cuando no tenemos las cosas ya, renunciamos. ¿Cuántos matrimonios no han renunciado a su pareja porque no se sintieron realizados o satisfechos cuando se casaron? ¿Cuántas madres han abandonado a sus hijos porque sienten que no es el tiempo para ser mamás? ¿Cuántas personas han renunciado a trabajos porque no se sienten satisfechos? Entonces, cuando las emociones se acaban, queda lo que realmente importa. Realmente importa, ¿qué importa? ¿Tu fe? Entonces tú debes de ser un hombre, ¿verdad?, que tiene que aprender a cuidar su fe. Porque cuando la emoción se va, vas a dejar de servir. Jesús vino a esta tierra para servir, no a ser servido. Y cerré con el versículo, aquel que quiera ser el mayor, terminará siendo el menor. Pero el versículo es conciso. Si tú quieres ser el mayor, tienes que servir. Como eres el mayor, le tienes que servir al menor. Y tienen que ver que tú eres un hombre apasionado por la fe. ¿Sí me explico? Con eso cerré el domingo pasado. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué servimos aquí en la iglesia. Tienes que aprender a superar tus emociones y que puedas encontrarte a ti mismo y decir, ¿por qué sirvo en la iglesia? Dios está hablando a tu vida. Dios te está demostrando y mostrándose también Él ahí junto contigo. Tú puedes tal vez tú te puedas sentir poca cosa, pero quiero decirte que para el Señor tu servicio no es poca cosa. No te sientas avergonzado por servir. No te sientas avergonzado por ser líder. No te sientas avergonzado por ser pastor. No te sientas avergonzado de pertenecer a una iglesia que lo único que hace y enseña es ir y hacer discípulos y servir. No te hagas perezoso. Si vas a imitar a alguien, imita a alguien que sirve. Porque aquel que no sirve, pero si vas a imitar a alguien, imita a alguien que sirva y que tenga tiempo. Y pregúntale a aquellos que tienen tiempo por qué sirven. No le puedes preguntar al hermanito que tiene 6 meses o 2 meses, porque el que tiene 2 meses te va a decir, sirvo porque me obligan. ¿En serio? A mí me ha tocado. Tú pregúntale ahí a los que tienen 2 o 3 meses, no, ya no quiero ni servir, solo porque hice el compromiso. Tú tienes que preguntarles a aquellos que tienen tiempo sirviendo en la iglesia. Pregúntales por qué sirven. Algunos ya van a decirte, sirven porque estoy agradecido con Dios, y otros te van a decir, sirvo porque es lo que me gusta hacer. Otros te van a decir, sirvo porque he encontrado mi propósito en este lugar. Otros te van a contestar, sirvo porque no tengo a otro a dónde ir. Este es mi lugar seguro. Pero pregúntale a aquellos que sirven y que tienen muchos años en esta iglesia. Te van a dar la respuesta. Tal vez tú no la comprendas, porque a lo mejor tú quieres escuchar algo muy motivante. Y no imites al que dejó de servir. Dice ahí que imites a los que sirven, a los que han desarrollado su fe y han alcanzado sus promesas en Cristo. No dice ahí que imites a aquellos que han renunciado al servicio y que no han alcanzado sus metas o el propósito de Dios en su vida.
O sea, tú vas a encontrar múltiples respuestas en personas que han permanecido en la fe y que han servido en la fe y que han creído en Dios. Pero si tú le preguntas a una persona, lo digo con mucho respeto, le preguntas a una persona que no tiene fe ni para los diezmos ni para ofrendar, te va a decir cosas que a lo mejor tu corazón está esperando esa respuesta. O como aquel hombre o mujer que le pregunta a un servidor que ya no sirve, él va a encontrar la respuesta en ese servidor. Es que en esa iglesia lo único que quieren es puro criado. Entonces, si vas a imitar a alguien, imita a aquel que ya tiene tiempo en las cosas del Señor y que tiene mucho fruto y que te puede enseñar cómo servir, cómo amar, cómo dar, cómo diezmar o cómo ofrendar, cómo dar la milla extra en esta iglesia. Porque en el reino de Dios el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Muchas iglesias evangélicas tienen una excelencia, han alcanzado una excelencia, y lo digo con mucho orgullo, algunas, no todas, pero muchas iglesias evangélicas han alcanzado una excelencia en su servicio, porque implementan también, así como en este mundo nos imponen el pensamiento, las leyes del hombre. He visto que iglesias como estas también tratamos de imponer el pensamiento de Jesús aquí, de que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta iglesia, como muchas iglesias, nos entrenan para ser buenos servidores en la obra del Señor Jesucristo. Tú no puedes ser líder de un grupo si tú no has pasado un proceso por la iglesia. Y aún siendo líder, nos falta mucho por capacitarte también, porque hay temas importantes de discernimiento que tenemos que enseñarles a ustedes. Pero la iglesia cristiana, nuestra iglesia, el Dios nos enseña, nos capacita, nos redarguye para darnos sabiduría, para aprender a tomar decisiones y también para ser buenos servidores en la obra del Señor. Tú tienes que ser un buen siervo de Dios, un buen mayordomo, un buen ujier. Tú tienes que hacer las cosas con excelencia en este lugar y a donde quiera que tú vayas también. Porque si algo me tiene convencido es que Dios también nos capacita para dar un buen testimonio allá afuera. Dios nos capacita para ser buenos hombres y mujeres de testimonio allá afuera. Estoy convencido que la iglesia cristiana debe dar ejemplo allá afuera. Que cuando la gente, mira, estoy tan convencido de que la gente debe, cuando vea tu currículum vitae y digas religión cristiana, diga, wow, este tipo tiene un valor agregado que los otros no tienen. Este tipo da la milla extra, este tipo sabe qué es lo que es servir, este tipo sabe qué es la autoridad, este tipo sabe qué es la integridad, la honestidad, la transparencia. Ser cristiano es sinónimo de orgullo y de excelencia en el reino de Dios. ¿Por qué no hacerlo válido aquí en la tierra también? Y aquellos que no han superado sus emociones y sus quejas, aquellos que no han superado la iglesia misma, no va a haber un avance en su vida espiritual ni en su servicio, que no lo hay. Porque si aquí sirviendo te quejas, entonces no esperes de afuera algo mejor. Si aquí haces un mal servicio, allá afuera también lo vas a hacer peor. Porque si no obedeces a aquel que no ves, imagínate aquel que ves, ni lo pelas, pues. No sé si me explico acá. Entonces debemos de ser buenos servidores de aquel que dio la vida por ti y por mí. Porque luego sucede esto. Daniel 2:21. Él cambia los tiempos. Dios cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes.
A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y eso lo me quiero quedar, que Él pone y depone reyes. Él pone y depone servidores. Si Él te dio la posición, también Él te la va a quitar. Porque a veces se nos olvida el privilegio que Dios nos dio para ser buenos servidores. Nos olvidamos de ese favor que Dios nos dio y nosotros mismos lo rechazamos por sentirnos avergonzados de su evangelio. No es por otra cosa. Muchos nos avergonzamos del evangelio de Jesús. Muchos nos da pena servir. Muchos nos da pena humillarnos delante de nosotros mismos como Dios lo hizo cuando mandó a su Hijo Jesús. Se despojó de su reinado. A veces a nosotros nos cuesta trabajo despojarnos de nuestros títulos, de nuestra posición, de nuestro nombre, de nuestro dinero. Pero muchas veces yo les he dicho aquí en el altar, cuando nosotros lleguemos delante del Padre, nunca te van a preguntar si fuiste ingeniero o carpintero o albañil. El título que vas a entrar es el título si eres hijo o hija de Dios. Y te va a preguntar, bueno, yo no sé si te pregunte, pero lo más importante es que Él va a mirar si realmente si fuiste un buen hombre o una buena mujer en base a su palabra. Por eso nos capacitamos en la Biblia, en el servicio. Nos capacitamos, aprendemos. No vaya a ser que el mismo Dios que nos puso nos quite. Y cuando nos quita, la verdad, porque eso pasa, lo quiero decir de forma literal en la iglesia. Pero para eso Dios nos capacita a todos y cada uno de nosotros. Como dice el libro de Malaquías 3:18, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no. ¿Qué? El tiempo que pasamos en la iglesia, los que tienen más años en la iglesia, sirviendo a pesar de todo, a pesar de tormentas, malas noches, y a pesar de todo, yo estoy seguro que más de uno de esos servidores que han pasado por todo el proceso de la iglesia Manantial de Vida tienen un discernimiento especial para entender quién sí quiere servir y quién no quiere servir. Lo discierno porque ya tengo años en la iglesia pastoreando y ver pasar a muchas personas que sirven y luego dejan de servir, y he podido leer ciertas actitudes de ellos que luego a mí me dice, o puedo entender, esta persona lo que no quiere servir. Algunos me dicen, brujo. ¿Cómo sabía? Pues lo sé por tu forma de actuar y tu forma de pensar. ¿Sí me explico, iglesia? Pero Dios te capacita también aquí en la iglesia para que tú aprendas también eso, porque también aquí hay hombres y mujeres de fe que tienen muchos años sirviendo y saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, y saben discernir quién quiere servir y quién no le quiere servir al Señor. Amén.